Mario, cuando hablamos del alma, me gustaría para que tuviésemos una idea, eh, cómo se puede materializar el alma. Es decir, ¿tú puedes ver mi alma? ¿Puedes Bueno, intuir mi alma? a ver, había algunos, yo particularmente, me es difícil, en algunos casos sí puedo, no en todos, pero hay personas que sí, durante la historia de la Kabbalah, pudieron no solamente ver el alma, sino qué tipo de alma era y de dónde venía encarnada. Es decir, por ejemplo, Isaac Luria en el siglo XVI se dice que tenía una visión paranormal tan potente e intuitiva que él a sus discípulos sabía de qué sabio y de qué siglo venía cada uno, como que conocía la vida pasada de sus discípulos. Yo he tenido en lo presencial algunas situaciones muy interesantes que yo diría que no fue exclusivo de mí, sino que, por ejemplo, con un grupo, recuerdo de los jueves por la tarde, había una energía muy particular por la cual nos habíamos unido en ese grupo y todo nos llevaba siempre hacia el siglo XII, al siglo XI en el sur de Francia, con ese grupo de alumnos que tenía. Grupo de alumnos que eran mujer casada, mujer soltera, hombre casado, soltero, eran variopinto, absolutamente el grupo. Es decir, no teníamos como nada en común, si se quiere. Ujú. Pero sí había una vibración que sentíamos en ese grupo, que probablemente teníamos ese grupo algún tema que terminar hoy que tiene que ver con una vida pasada. Indudablemente para la Kabbalah, las vidas pasadas es un tema habitual, no es un tema menor. De hecho, dentro de la escuela tenemos dos maestras que son excelentes, Viviana Bistrich y Marcela Pagola, que son las que hacen terapia de vidas pasadas de una forma espectacular y que con la terapia de vidas pasadas aquellas cuestiones, aquellas oscuridades heredadas de una vida anterior, las tenemos que rectificar en esta vida, porque en esta vida tenemos que seguir entrenando. ¿Podemos llegar a saberlo? Sí, lo podemos llegar a saber. Hay técnicas de semi-hipnosis para poder conocer cuál fue tu vida anterior, pero siempre con mucho respeto y siempre comprendiendo que hay dos niveles, lo que vienes a rectificar y esta vida tal como está en esta vida. Es decir, esta vida física, tienes tus relaciones físicas y no se pueden mezclar tus relaciones físicas con las energéticas. Porque lo que sucede con una vida pasada es que cuando uno encuentra a alguien de una vida pasada, puede alterar sus relaciones físicas actuales. Entonces, este campo es como muy delicado. Es un campo muy delicado porque aunque tú encuentres tu novia del siglo XVI, no puede alterar tu realidad actual. Y a veces sucede, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo sabemos que eso sucede? Porque las almas se identifican. Las almas, cuando tienen un encuentro, eh, recuerdan haberse conocido. Pobre Uri, Uri, ahí estás. Hay un recuerdo de almas que recuerdan haberse conocido. Sí, sí, claramente. Claramente, por experiencia, ¿Y cómo lo dentro. notamos? Hay unas miradas que se conocen, que se reconocen, que en un primer momento a veces no se sabe de qué siglo ni de dónde, porque hay mucha confusión. Porque se nota, digamos, a nivel vibratorio, a nivel vibracional, que tienes una compatibilidad no racional, porque de repente la conoces a una persona por primera vez y sientes que aquí había algo en algún momento que no sabes qué relación tuvo, que podía ser relación de padre, relación de hijo, relación de pareja, relación de sobrino, pero que queda claro que hay un reconocimiento. No sabes bien al principio de dónde viene este reconocimiento. Si es que la cultura popular es sabia en todos los aspectos y hay una frase en español que es somos como almas gemelas. Sí, yo te diría, a ver, almas gemelas son las que vibramos de la misma raíz del alma. Hay muchas almas gemelas, pero cuando uno reconoce que ha vivido en una regresión, en una vida anterior, mira, te voy a contar esto si quieres porque hay que pasar a la experiencia, ¿no? Hay que contar algún ejemplo porque esto no es una cuestión de creencias, es una cuestión de experiencias. No es yo creo, no. Aquí la creencia es para la religión. Aquí estamos hablando de experiencias. Yo en un momento estaba dando, hace muchos años en Barcelona, yo recuerdo que era 2008-2009, una clase, nunca me la voy a olvidar, fue muy fuerte para mí. Estaba dando una clase, la clase era una clase circular, habría 8 alumnos en forma circular, me acuerdo que llovía ese día,
yo estaba dando la clase, estaba dando un tema, pero ese tema que yo estaba impartiendo me retrotrajo a que yo expliqué ese tema en algún otro momento. Es decir, hubo como una especie de acople temporal entre el tema que estaba tocando y un tema que yo había tocado en algún momento en algún lugar. Okay. Una cosa muy rara ya. Pero yo te estoy hablando de menos de un segundo, no sé, no puedo cuantificar el tiempo en que me pasó esta experiencia. Pero hubo un momento en un abrir y cerrar de ojos que a los demás, a estos 8 que yo tenía ahí, los vi vestidos como en la Inglaterra de 1820. A las mujeres con la vestimenta, yo dije, no lo cuento porque me llevan al psiquiatra. Pensé a las mujeres como en 1820, a los hombres, y me miré así. Y yo tenía, ¿viste esas camisitas cerradas de Inglaterra Sí, sí. con una especie de corbatita, pero que no era corbata, que tenía dos aquí? Sí, sí. Me vi así en un grupo de la masonería. Y eso me quedaba claro. Estaba explicando dentro de un grupo de la masonería como una especie de maestro masón, para llamarlo de alguna manera. Pero fue nada, décimas de segundo te estoy hablando. No sé, no, vuelvo a decirte. Pero no muy puedo claramente. cuantificar, pero de una claridad total. Y seguí dando la clase, pero seguí dando la clase de una manera como, es decir, me había como traspasado al tiempo y se confundieron los tiempos de mi mente. Hubo una especie de cruce temporal, donde en ese cruce temporal los vi vestidos como en ese momento, y me di cuenta inclusive de dónde estábamos, que era una logia. Era una logia masónica de 1820, más o menos, 1830, no recuerdo el año exacto del siglo XIX, ¿no? Esto, que puede ser, tu experiencia, ¿no? Me recuerda directamente a lo que estábamos hablando en un podcast que tuvimos con Javier Santaolalla. Javier, físico, doctor en física, estaba en el CERN de Suiza, donde aceleran las partículas y donde se descubrió, ¿no?, que acelerando las partículas y poniéndolas a una velocidad casi de la luz, cuando chocaban, en ese momento aparecían todas las cosas a la vez. Es decir, todos los átomos, las partículas, ¿no? Científicamente, pues él lo explica perfectamente, ¿no? Yo no sabría explicarlo, pero que en ese momento está todo ahí. Es una explicación científica física. ¿Cómo explica esto la Cábala? Es que en realidad la energía está físicamente en el espacio-tiempo, pero vibracionalmente en la eternidad. Es decir, estamos viviendo en un nivel muy oculto, no tenemos tiempo. Y esto la Cábala lo tiene muy claro hace más de 11 siglos. Por eso lo que está pasando en la física es algo impresionante, porque la cuántica se acerca a los postulados de hace 10 o 11 siglos que planteaban los cabalistas de manera intuitiva, porque no tenían las herramientas. Ahí quería ir. Es decir, las herramientas que tenemos hoy en día tecnológicas que nos están dando una luz que muchos de los científicos que las estudian hablan también de un nivel espiritual, ¿no? Por fin. En la Cábala ya se decía esto hace 11 siglos, sin evidentemente ningún tipo de tecnología alrededor. Lo que pasa es que aunque tú no tengas tecnología, porque aquí también tenemos un problema en el paradigma científico que vivimos hoy. El paradigma científico que vivimos hoy implica que nosotros creemos que algo nace cuando la ley científica lo descubre. Es decir, nosotros creemos que la ley de la gravedad a partir de Newton existe, pero la gravedad existía antes. Y nosotros las cosas se nos caían antes de Newton. No es que las cosas flotaban antes de Newton. Entonces acá tenemos un problema en el paradigma en que nos movemos. El paradigma que nos movemos es que lo que los científicos no pueden todavía probar no existe. ¿Quiere decir que la ley de la gravedad hasta que Newton no vino no existía? Claro que existía. Los cabalistas intuitivamente vieron o percibieron las leyes que operan y rigen en el universo, pero sin la metodología material para comprobarlo. Pero que no exista la metodología para comprobarlo no quiere decir que no existe. Por ese motivo, lo que está avanzando la ciencia en este paradigma es en la instrumentalización para probar algo que intuitivamente los grandes sabios de la antigüedad dentro de la Cábala lo percibieron. Pero claro, lo percibieron porque hicieron un análisis profundo de la realidad. Y seguimos percibiendo cosas que todavía la ciencia no llega a verlo, pero que lo verá. Es decir, que lo verá porque la percepción existe de manera anterior. Es decir,
para que quede claro, hay un nivel espacio-temporal en la materia y en la energía que no se condice con los niveles más ocultos de la composición de la energía. En la composición de la energía todo se da simultáneamente. Por lo tanto, podríamos decir que cuando hacemos esa bilocación, esa unión de tiempos, para llamarla de alguna manera, es que de alguna forma esa energía sigue vigente. Es como que la memoria está en tiempo presente en todo momento. Es decir, que estemos tú y yo aquí ahora, hay otros Mario Saban y Uri Sabat en otros momentos y en otras... Todos energéticamente como información confluyen dentro nuestro, pero nosotros no somos conscientes de la cantidad de información acumulada hasta que eventualmente se revela. Es decir, nosotros tendríamos como una especie más que de descubrimiento, de recuerdo de lo que quizás ya hemos vivido en otras vidas anteriores. Y a medida que vas profundizando, va desapareciendo la situación subjetiva de centralización, es decir, vas dejando el yo como centro y vas comprendiéndote como una energía dentro del total de las energías del universo. Y el tema es si tú logras una estabilidad psíquica en estas condiciones, porque la gente pierde la estabilidad psíquica cuando entras aquí. Y porque básicamente el alma sabe que es parte de un continuo energético y que su división frente a lo demás no existe. Es decir, en realidad lo que creemos que nosotros es vida subjetiva, vida del yo, es una limitación que no es real. En los niveles más profundos no existe esa limitación. Somos un continuo de energía cósmica. Por lo tanto, ahí te podría decir que no existimos. Y mentalmente es muy difícil a nuestra mente entrar ahí, porque estaríamos como muertos, es decir, no estaríamos subjetivamente vivos. Lo que nos hace vivir como sujetos subjetivos son los envases en los que estamos concentrados, comenzando por el cuerpo. Luego los sentimientos, que los identificamos como nuestros, luego los pensamientos identificados como nuestros, pero nosotros somos un receptor de energías cosmogónicas. Con lo cual, las energías que nosotros tenemos no son subjetivas. Es el cosmos que decidió dentro de nuestro instrumento manifestarse. Por lo tanto, no tendríamos identidad en ese nivel. Y por eso hay que entrenarse mucho en la Cábala para no perder la estabilidad psíquica en ese nivel. Porque ahí te das cuenta de que el yo existe en los niveles del disfraz, pero no en los niveles más profundos. El disfraz es nuestro cuerpo. Claro, el disfraz en un nivel te diría, ni Uri Sabat ni Mario Saban existen. En un nivel somos una energía que está en permanente movimiento dentro del universo, que ha tomado estas encarnaciones como manifestaciones. Wow. Pero ahí tienes que estar mentalmente entrenado porque hay gente que pierde la cabeza. Porque le es muy difícil a la mente comprender que no es el disfraz. Le es muy difícil a la mente. Porque la mente estructura la identidad del yo sobre todos los disfraces que tenemos, el disfraz cultural, social, religioso, nacional, y entonces tú sabes quién eres. Y cuando tú en el universo dices, yo sé quién soy, el universo se ríe. Dice, pobre, no se da cuenta de nada. Es un instrumento al servicio de la manifestación de energías cósmicas.